Históricamente, se sabe que el régimen nazi se obsesionó con la pseudociencia, el ocultismo y la búsqueda de reliquias de la mitología nórdica y terrestre, liderada por organizaciones como la Ahnenerbe, Sociedad para la Investigación y Enseñanza sobre el Antiguo Legado Ancestral. La idea de que Hitler y los nazis buscaron vida extraterrestre, bases alienígenas o tumbas espaciales, pasó de ser un mito moderno y una teoría de la conspiración, a una muy bien sustentada consideración teórica, fundamentada gracias a diarios y textos de generales alemanes de la época, y que se han venido estudiando y divulgando desde que inició el siglo XXI. Las expediciones nazis y las creencias esotéricas del Tercer Reich se pueden resumir en tres ejes principales. Búsqueda de la raza aria. El objetivo principal de las expediciones de la Ahnenerbe era encontrar vestigios de una supuesta raza superior aria. Buscaron en lugares como el Tíbet para encontrar el origen de sus ancestros y financiaron expediciones arqueológicas por toda Europa y Sudamérica con el fin de justificar ideológicamente su accionar político. Mitos terrestres. En lugar de buscar seres de otros planetas, estaban obsesionados con civilizaciones perdidas de la Tierra, como la Atlántida o la Hiperbórea. Creían que los sobrevivientes de estas civilizaciones poseían tecnologías avanzadas que los ayudarían a dominar el mundo. Leyendas urbanas y ovnis nazis. Décadas después de la Segunda Guerra Mundial, surgieron teorías pseudohistóricas como los ovnis nazis o el proyecto La Campana. Estas historias sugieren que Alemania desarrolló tecnología antigravedad basada en planos extraterrestres. A pesar de que se ha querido desacreditar esta teoría, el mismo ingeniero aeroespacial Werner von Braun, quien fuera el primer administrador oficial de la NASA, expresó en más de una ocasión que él y sus colegas alemanes trabajaron en ingeniería inversa por orden del mismo Adolf Hitler. Una vez terminó la Segunda Guerra Mundial, algunas de las expediciones arqueológicas que el gobierno alemán mandó desarrollar siguieron su curso gracias al aporte de empresas privadas e incluso por dineros de los mismos gobiernos de los países aliados. Dentro de las misiones arqueológicas de la posguerra, hubo una que no solo fue clave para el sustento y manipulación de la fundación y creación del Estado de Israel el 14 de mayo de 1948, sino que fue la base real para el desarrollo de acciones bélicas posteriores en Asia Central y Occidental por parte de Estados Unidos, Inglaterra, Francia e Israel. Cuando decimos que fue la base real para acciones bélicas que se realizarían a posteriori, nos referimos a misiones desarrolladas principalmente por Estados Unidos y el nuevo Estado de Israel en Asia Occidental, contra otras naciones de la región y que mundialmente se divulgaron como actos para quitar dictaduras, para evitar actos terroristas por parte de grupos insurgentes, o para impedir la creación de bombas atómicas por naciones árabes específicas, pero que en realidad han sido acciones geopolíticas y militares que han tenido una causa no solo muy diferente, sino que van en completa consonancia con los objetivos que en su momento quiso abanderar Hitler durante la Segunda Guerra Mundial, las cuales hemos expuesto con anterioridad. Y es que un descubrimiento realizado en Cisjordania, en 1946, es decir, 2 años antes de la creación del Estado de Israel en tierras palestinas, fue el detonante oculto que impulsó finalmente la creación del país sionista. Se trata no solo de un acontecimiento que ha trascendido las acciones pasadas, presentes y futuras, en la región, y que ha sido la médula de los objetivos norteamericanos e israelíes en Palestina, Irán, Irak y Líbano, sino que trata de un tema tan estratégicamente silenciado por las potencias occidentales, que el solo hablar de ellas es tomado como un cuento de hadas o una conspiración tendenciosa, para quienes hacen parte de un bando o del otro, pero en donde podría estar el nudo gordiano del problema geopolítico que enfrenta Asia Occidental, y que esbozaremos una vez hayamos hablado de los rollos del Mar Muerto. Los pergaminos del Mar Muerto, ecos de una fe antigua en tiempos de guerra. A orillas del Mar Muerto, en una región áspera, desértica y de belleza silenciosa, un joven pastor beduino de la tribu Tamiré arrojó una piedra dentro de una cueva en busca de una cabra que había extraviado. El año era 1947 y Palestina, todavía bajo mandato británico, hervía con tensiones políticas y religiosas. Pero lo que este joven, llamado Mohammed ed-Dib, escuchó no fue un simple rebote seco sobre la roca. Fue el crujido inconfundible de una vasija que se rompía. Sin saberlo,
había dado inicio a uno de los descubrimientos arqueológicos más trascendentales del siglo XX, el hallazgo de los pergaminos del Mar Muerto. Apenas 2 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, el mundo aún respiraba entre ruinas y reconstrucción. La guerra había dejado profundas cicatrices, tanto físicas como espirituales. Naciones destruidas, pueblos enteros diezmados y un trauma cultural latente que pedía respuestas, sentido y redención. En ese contexto de agitación global, la aparición de antiguos manuscritos bíblicos no fue simplemente una anécdota arqueológica, sino un acontecimiento cargado de resonancias filosóficas, teológicas e incluso políticas. Los manuscritos fueron descubiertos en una zona conocida como Qumran, al norte del Mar Muerto, en lo que hoy es Cisjordania. Allí, ocultos en una serie de 11 cuevas, yacían más de 900 manuscritos y fragmentos, muchos de ellos enrollados cuidadosamente y almacenados en vasijas de barro. Los textos estaban escritos en hebreo, arameo y griego, y se remontaban a un periodo comprendido entre el siglo III a.C. y el siglo I después de Cristo. Su estado de conservación, especialmente en un clima tan hostil, era notable. Se trataba de copias de textos bíblicos, comentarios exegéticos, reglas monásticas, himnos litúrgicos, documentos legales y escritos apocalípticos. Entre los textos más impactantes se encontraba el libro completo de Isaías, más de 1000 años más antiguo que cualquier otra versión conocida hasta entonces. También destacaban el Manual de Disciplina, que ofrecía una visión detallada de la vida comunitaria de los autores, y el enigmático Rollo del Templo, que describía con minuciosidad las dimensiones y regulaciones del templo ideal. Otro manuscrito, conocido como el Rollo de Cobre, era una lista de supuestos tesoros ocultos, escrita no en papiro o pergamino, sino sobre finas hojas de cobre batido, lo que sugiere un propósito completamente distinto al del resto. ¿Quiénes eran los autores de estos manuscritos? La hipótesis más aceptada entre los académicos apunta a una secta judía conocida como los esenios, un grupo apocalíptico y separatista que, en desacuerdo con el sacerdocio oficial del Templo de Jerusalén, se habría retirado al desierto para vivir una vida de pureza y preparación espiritual ante la inminente llegada del reino de Dios. Esta comunidad, posiblemente compuesta por no más de unas pocas centenas de hombres, vivía de manera austera, siguiendo normas estrictas de pureza ritual, celibato, comunión de bienes y oración constante. Para ellos, preservar la palabra escrita era una forma de resistencia y santidad. La aparición de estos textos coincidió con un momento crucial en la historia del Medio Oriente. El mandato británico estaba por terminar y en 1948 se declararía el nacimiento del Estado de Israel. La arqueología, que ya jugaba un rol político en la legitimación de narrativas territoriales, se vio sacudida por este hallazgo. Los manuscritos fueron disputados por varios actores: beduinos que buscaban venderlos, anticuarios como Cando en Belén, religiosos como el metropolitano Mar Athanasius Yeshue Samuel de la Iglesia Ortodoxa Siria, y académicos israelíes que los adquirieron posteriormente. La tradición que había impuesto el Tercer Reich de que los asuntos poco ortodoxos para la ciencia tradicional fueran financiados directamente por el gobierno, fue adaptada por Estados Unidos, Israel y el Vaticano debido a los rollos del Mar Muerto, ya que el contenido de estos papiros es en extremo peligroso para toda la cultura occidental. Y es que allí no solo se habla de un Jesucristo total y completamente diferente al Jesús bíblico, sino que se menciona el vínculo sanguíneo de la cultura palestina e iraquí con sociedades extraterrestres antagónicas a los Anunnakis, los mismos que hace 2500 años fueron mencionados en la epopeya de Gilgamesh. Sin embargo, esta información no es pública y se mantiene en total hermetismo, como lo ha expresado el arqueólogo Roland de Vaux, quien dirigió el equipo inicial de traducción de los papiros. El académico francés publicó algunos artículos comentando sus descubrimientos. Allí también describe las interferencias en las investigaciones ocasionadas por los gobiernos de Estados Unidos, Israel y el mismo Vaticano, en la medida que iban entregando datos de los documentos hallados a las autoridades de estas naciones. Por supuesto que existen varios libros sobre el descubrimiento y algunos de ellos, como el realizado por el escritor norteamericano Edmund Wilson, son realmente magistrales. Sin embargo, este trabajo, como el de otros autores, se ha realizado con la poca información que ha dejado ver el gobierno sionista,
ya que casi todo el contenido de este descubrimiento está en poder del gobierno israelí. Pero la información sensible y filtrada sobre lo que quieren ocultar al mundo se ha podido saber gracias no solo a Roland de Vaux, sino especialmente al arqueólogo de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Eleazar Sukenik, quien fue el primer experto en reconocer la antigüedad de los rollos y adquirió los 3 primeros manuscritos originales para Israel en 1947. Y a John C. Trever, erudito estadounidense que fotografió y evaluó los manuscritos en 1948, ayudando a confirmar su autenticidad y fecha histórica. A través de escritos de muy difícil consecución que han divulgado estos académicos y sus investigadores alternos, es que los interesados hemos podido enterarnos de una parte sustancial del contenido de los rollos del Mar Muerto. Y es que a pesar de que les han prohibido divulgar sus investigaciones a costa de represalias contra su vida laboral y su propia integridad física, lo han hecho por intermedio de trabajos que han disfrazado a través de criptografías narrativas y que algunos estudiosos en el mundo hemos podido descifrar y que hemos compartido entre colegas, llegando todos a las mismas conclusiones. Los esenios hablan de Jesús, pero es un Jesús totalmente contrario al descrito en la Biblia, casi en todos los aspectos. Ellos le conocieron, hablaron con él y nos muestran a un hombre rebelde, beligerante, que andaba armado y que ciertamente era diestro en el manejo de la espada. El Vaticano y los gobiernos de Israel y los Estados Unidos saben perfectamente que el Jesús descrito por los esenios es el Jesús real. Es por esto y por la información hallada allí sobre la existencia extraterrestre que saben que se trata de un material que puede cambiar completamente la historia humana. Tenemos a un Jesús guerrillero, hijo de un guerrillero que usaba su fachada de carpintero ante los romanos e hijo de una mujer llamada María, que no era judía, por lo que históricamente ha sido tratada como una prostituta por los sionistas, como se puede ver en sus actuales programas de televisión. Los esenios nos informan que María Magdalena no solo era la esposa de Jesús, sino que era la que más sabía sobre las doctrinas que su propio esposo divulgaba. Asimismo, nos muestran a un Jesús que se preciaba de ser palestino y no judío, porque veía la manera como trataban a su madre. Jesús odiaba visceralmente a los judíos y decía permanentemente que ellos serían quienes desviarían sus enseñanzas en un futuro y engañarían al mundo, tal y como está ocurriendo en la actualidad. En esos manuscritos se indican las guerras en las que participó Jesús contra los romanos. Igualmente se nos muestra a un Jesús valeroso, guerrero y que ciertamente tenía poderes sobrenaturales, los cuales había heredado por su sangre astral, ya que él fue puesto en la matriz de María por una civilización extraterrestre que procedía de las Pléyades. Los esenios incluso dibujan un mapa celeste mostrando el lugar cósmico de donde él procedía. A la luz de estos importantes documentos, se nos hace notar que el Nuevo Testamento es realmente un libro de fábulas y una completa mentira de manipulación y falsedad, que niega tanto al verdadero Jesús como la relación antigua del ser humano con civilizaciones extraterrestres. Sin embargo, la mano sionista es mucho más antigua que el mismo sionismo. Y es que estos hallazgos nos revelan que el salvajismo de Israel contra Palestina están totalmente relacionados con Jesús, independientemente de los problemas vinculados por el territorio y que son la única expresión geopolítica visible. Todo lo que hemos mencionado aquí es de una importancia tan grande y prioritaria para Estados Unidos e Israel que desde que se hallaron los escritos esenios, cada vez que se anuncia un nuevo descubrimiento arqueológico de alto impacto en la región y que esté asociado con la información de los rollos del Mar Muerto, los norteamericanos, en colaboración con los sionistas, se inventan una nueva guerra o una nueva invasión. Back in 2002, a group of German geophysicists began making trips into modern-day Iraq to map out what they believed they had discovered, which was ancient Iraq that aligned with the ancient texts of Gilgamesh. I'm going to show you this headline because I honestly, this is like unbelievable. 2 German geophysicists, one named Jörg Fassbinder and Helmut Becker, they were working for the Bavarian State Conservation Office in Munich, and they began using magnetic mapping to discover the old city. And suddenly they go, wait a second, this is his tomb.
When exactly did they find it? We know for sure that it was sometime between May 2002 and very early 2003. They became convinced that indeed they had found the actual tomb of Gilgamesh, also, like I said, known as Nimrod in the Bible. This is within the exact timeline that we make a decision to invade Iraq. It's going to get even more insane. So it's February 5th, 2003. Colin Powell publicly states, rather notoriously now infamously states, that Iraq possessed weapons of mass destruction. He's holding up the anthrax. He's addressing the United Nations Security Council. Okay. Then, that quickly, next month on March 20th, 2003, we invade Iraq. The public is informed a couple of weeks thereafter, the BBC, so state arm, that Fassbinder indeed had made the discovery of Gilgamesh's tomb. And conveniently, well, guess what our boys did? They were there. They happened to make their military base at that exact location. Like, this is just incredible. Colin Powell publicly states there's weapons of mass destruction during his address, and then bam, there we are on top of Babylon. What exactly were we doing there? Other than, the obligatory mass murdering, plundering ancient Christian civilizations and structures, a million Iraqi civilians that were killed. That's a given. We just are always destroying Christian relics, but because we have to destroy history. They have to destroy history. Se trata de un asunto que muy pocos investigadores y casi ningún medio alternativo en el mundo se ha percatado, por lo que esta tercera entrega de la serie de Extraterranovas, la cual estamos también divulgando por nuestro canal alterno de Novaterra, se la hemos querido dedicar a este neurálgico pero muy oculto tema.